La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. La segunda carta que Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 4, quisiera que nos ubicáramos en una enseñanza de esta noche doctrinal, sobre todo. Para poder entender doctrina, hermanos, se requiere la sabiduría de Dios. Hay muchas doctrinas en el mundo, pero una es la verdadera, eclesiásticamente hablando, para la iglesia, la que trajo nuestro Señor Jesucristo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Quiero leer por lo menos unos 5 versículos allí con ustedes. Dice la palabra: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cuando le escribe esta carta Pablo a Timoteo, en su segunda carta, por los que no la han encontrado, le está mandando exclusivamente a predicar la palabra. Una de las razones por que le manda a predicar es porque mucho pueblo no ha oído la palabra de Dios como corresponde. Cuando el evangelio surge por aquellos años, comienza a aparecer diferentes doctrinas. Las doctrinas de que los ángeles no existían, la doctrina que Jesucristo era un mito, doctrinas para qué les cuento tantas, hermanos, pero preservaron los apóstoles la palabra de Dios, que es la doctrina de Dios. Ahora, lo hicieron en tiempos difíciles y peligrosos. La pregunta que yo podría hacerme esta noche es ¿cuáles son los tiempos más peligrosos? Cuando le ponían a los cristianos con los leones a que se los comieran, cuando los metían a las hogueras, cuando los pasaban por espada, no sé cuál pensar. Otra pregunta es, ¿vendrán otros de mayor peligro que esos? Es otra interrogante. ¿O serán estos los de mayor peligro? Es otra pregunta que no la sabemos discernir. Cuando Cristo regrese habrá un juicio, de eso sí estamos claros, y Él determinará quiénes resucitarán y quiénes viajarán con Él. Y esto es bien importante razonarlo. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que se queda. No piensen ustedes que todos viajan, no. Cuando suene la trompeta, allí yo siempre he dicho y lo predico que es la victoria de la iglesia, porque usted va a poder comprobar realmente que estaba con el Señor. Pero todo esto va a depender de que usted oiga la palabra, asimile la palabra, la ponga por obra, viva por la palabra, viva con la palabra, porque el Señor le dijo un consejo al pueblo, y quiero leérselos en Mateo 10:28, quieren ir conmigo para tener una razón más sobre lo que el Señor dijo. ¿Por qué? Porque a donde yo quiero llegar con el tema es a lo más importante, creer a la palabra. Dice el Señor aquí en Mateo, en un subtítulo que tiene la Biblia, dice: ¿a quién se debe de temer? Estoy hablando del capítulo 10 de Mateo, versículo 28. Y dice el Señor: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto me deja claro que el temor a Dios es importante, porque no es el diablo el que te va a destruir tu alma, sino que es el Señor por desobediente. ¿Y cómo se destruye? Cuando llegue el momento en que el Señor le diga: no te conozco. Entonces es una destrucción. Cuando dice: no te conozco, ¿quién eres? Y te cierra la puerta.
Entonces, si cuáles tiempos serán mejores cuando le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Lo que está diciendo acá es que cuando Él viene, los muertos en Cristo resucitan, pero los que no, están juzgados ya, esos destruyeron su alma. Pero los vivos también serán juzgados en un abrir y cerrar de ojos. Algunos ya tienen la condición y viajan con el Señor. Esa es la gran diferencia. Por eso le dice que le encarece que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, cuando hablamos de esto, nos está mandando a que así como Timoteo, la iglesia tiene que pronunciar el evangelio, tiene que ir con la palabra de Dios fuera de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, aun cuando sea peligroso. Dicho de otras palabras, en todo momento. Por eso quiero hablarles un poquito sobre Jesucristo nos juzgará por nuestras obras. Y la iglesia está llamada, así como Timoteo, a anunciar el evangelio de Dios. ¿Cuándo vamos a anunciarlo? Mire, un punto importante que podríamos tener es cuando hay alertas. Pero ¿cómo detecta la iglesia las alertas? Si nosotros deberíamos de estar alerta todos los días, ¿por qué? Porque el Señor cuando habló con los discípulos dijo, miren, ustedes están equivocados con los tiempos. Los ven así y creen que ya va a llover o que va a hacer esto. No, es al contrario. Le dijo, miren, alcen los ojos y miren que los campos ya están blancos. Y eso lo dijo hace 2000 años. Entonces los campos ya están blancos. Esa es una alerta principal. Otra alerta podría ocurrir cuando hay una desgracia. Cuando hay una desgracia, hermano, la iglesia se tiene que levantar con la palabra verdadera. Fíjense que aquí en El Salvador se ha entendido que cuando ha habido problemas graves, la iglesia creció. Hoy tenemos nosotros un 37% aproximadamente de cristianos en el país, pero fue en los 12 años de guerra, un terremoto, que creció un poco la iglesia. Ahora crece uno por uno. Usted ve que reciben a Cristo 2, 3 en un culto. Entonces no estamos en la sintonía. No es el predicador, no son los evangelistas, sino son los tiempos. Como son tan difíciles, entonces, ¿qué es lo que pasa? Otra alerta es cuando el pueblo tiene miedo. Mire, cuando el pueblo tiene miedo, la palabra llega, pero llega de una manera especial. ¿No se ha dado cuenta usted cuando alguien tiene miedo? Pareciera que nos aprovechamos, pero le hablamos de Jesucristo y quiera si o no, se llena y le quita un poco el miedo. Cuando verdaderamente saborea el versículo que nosotros ya saboreamos, que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, cambian las cosas, ¿sí? Se da cuenta qué importante es estar en las alertas, y no voy a hablar de más alertas que puede haber porque se nos va el tiempo, pero tiene que ser que aunque parezca que no es el momento, usted dirá, es que le tengo que hablar a esta persona, pero no es el momento. Pero esas son conjeturas propias. Si el momento va a ser siempre, mire, dígale cualquier cosa, porque es el momento. Dice, aunque parezca que no es el momento, porque le dijo a Timoteo, predícale a tiempo y fuera de tiempo. Te insto a que prediques. ¿Cuándo? Permanentemente. Entonces la iglesia, hermano, tiene que estar predicando permanentemente la palabra. Aquí posiblemente haya 100 personas que digan Jesucristo una sola vez a una persona, ya la dejaron con una vacuna, ya lo dejaron empezado. Y si ya está empezado, capaz que recibe a Cristo con ustedes. Pero qué importante, hermano, es eso. Pero debemos demostrarles la doctrina. Y eso es el cuidado que le está diciendo Pablo a Timoteo. Le dice, prediques la palabra, instes a tiempo y fuera de tiempo, redargúyelos, repréndelos, exhórtalos, pero hazlo con paciencia. Y no solo con paciencia, sino con doctrina. Aquí está lo fundamental. Para poder corregir, nosotros tenemos que tener como base el error. Usted dirá, no, como base la doctrina, como base el error. Porque de los errores es que se aprende. Si usted alguna vez estuvo equivocado en una religión, usted ahora ha comprendido que está en lo correcto. Y si está en lo correcto, quiere que otro esté en lo correcto. Y eso va a decir que usted puede ayudarlos en sus errores. Y tiene que llegar a ellos.
¿Cómo los va a corregir Timoteo? ¿Cómo los va a exhortar? Exhortar, hermanos, es con amor, no es con garrote. Entonces un predicador que se sube al regaño o a hacer cosas por el estilo, eso no es doctrina. Y si es doctrina, ¿quién se la va a creer? Entonces tiene que ser con sabiduría, en base a los errores, corregirlos. Y dice en una Biblia que no es esta, dice corregirles y animarles siempre, animarles a que haya un cambio en sus vidas. ¿Por qué? Porque es aquí la palabra donde va a surtir el efecto, va a ser un efecto en cada uno. Por eso que la iglesia debe de aplicar la paciencia en la instrucción. Aquí le dice a Timoteo que tenga paciencia. Nosotros, amado hermano, la paciencia consiste en que debemos de ser insistentes, pero con paciencia. La insistencia de nosotros con la palabra va a llegar, y cuando llegue va a surtir efecto. ¿Sabe qué le quiero decir con esto? Cámbielo si quiere, evangelista paciente pero necio. ¿No es cierto? Necio. Ahí viene otra vez el hermano José, dicen. Uy, ahí viene la hermana fulana. Y ya los pusimos en un problema. Pero esa insistencia vale la pena. ¿Saben por qué? Porque quizás no lo van a entender en su casa, no lo van a entender en la calle, no lo van a entender en la campaña. Pero una vez que pasen el umbral de la puerta y se encuentren con la palabra, entonces van a decir, tenían razón. Entonces por eso es que no hay que dejar de hacerlo. Nos va a costar, sí. Mire lo que le dice a la iglesia en Apocalipsis capítulo 2. No lo busque, yo voy con usted. Preciosamente escuche nomás, mire. Dice así a la iglesia en Éfeso. Le dice en el versículo 2 del capítulo 2 de Apocalipsis: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. No le leo lo demás porque no le va a gustar. Solo que has perdido tu primer amor, le dijo. Solo eso. ¿Cuántos de nosotros habremos perdido nuestro primer amor, hermano? ¿Cuántos dejaron de estar en el arduo trabajo? ¿Cuántos estamos solo viniendo cada 8 días, o viniendo miércoles nada más, o viniendo de vez en cuando, y en los 8 días no le hablamos a nadie? No le dijimos la palabra a nadie, ni a nuestros hijos, hermano. Quizás, perdónenme, esto sí es exhortación, hágalo. Dice que no debemos de esperar que escuchen la falsa doctrina, hermano, porque ¿sabe qué? Ese es el opio de los pueblos. La falsa doctrina, si permite usted que se la vendan o se la pongan, la va a aceptar. Por componendas, la va a aceptar. Hay gente que acepta que porque la lleven en el vehículo va, pero es una falsa doctrina. Hay otros por un regalito, no, de esos no existen acá, pero la gente puede renunciar a la palabra. ¿Sabe cuándo? Cuando están débiles. Pero cuando se manejan por la palabra, cuando la escuchan y la escuchan bien, y el que se las pone bien, el enemigo no tiene cabida y se vuelve contra la iglesia con todo, pero no nos importa porque tenemos un Dios más poderoso que Él. Y la palabra está aquí, y esa tiene que... No hay débiles en la fe, no va a haber débiles en la fe. ¿Por qué? Porque ellos pueden estar buscando otras enseñanzas, hermano. Porque no lo llena una cosa, no lo llena otra. Mire, fuimos el domingo, como les comentaba hace un momentito, fuimos a ver el lugar donde queremos poner las sillas y el sonido para la campaña. Curiosamente andábamos viendo ahí con Juancito Ayala, y gracias Juancito, y dice, mire, aquí sería bonito, y vimos ahí, Melkin dijo de aquí el da tarima para allá, el reducto, todos poníamos, y yo miraba para todos lados y le decía, ¿y allí qué hay? Una iglesia. Y aquí va a estar la campaña. Sí. ¿Y allí qué hay? Una iglesia. Y aquí va a estar la campaña. Sí. ¿Y aquí atrás qué hay? Una iglesia. Qué bueno, dije yo. ¿Saben qué es bueno? Pero si hay buena doctrina.
Pero si no hay una buena doctrina, hermanos, van a estar vacías, van a estar con problemas, van a estar en dificultades. El Señor nos mandó a plantar iglesias, nos mandó a predicar la doctrina, pero también tiene que haber una comunión de los santos con la doctrina, encontrarse con la doctrina. De lo contrario, serán débiles y se les salen, se van, vuelven, se van. ¿Por qué? Porque quieren oír otra cosa. ¿Y sabe qué es lo curioso, hermanos? Que puede ocurrir, y esto es una enseñanza de esta noche, puede ocurrir. Dice, no, es que ahí no me llena lo que predica el pastor, no me gusta. Y se va, y allá donde el pastor, otra iglesia va y le cuenta, es que allá no me llena la palabra, aquel ya se quedó pensando y que quiere que le prediquen. Mire, no predican del pecado, no predican de esto, no predican de lo otro. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que predique eso. Y si le predica y le predica con una doctrina que no es, pero como él está ordenando que le prediquen eso, se queda. Al ratito están todos confundidos. Al ratito están todos confundidos. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, exhórtalos, redargúyelos, predícales y ten paciencia, pero con la doctrina. Hermanos, si no es doctrinal, no sirve. ¿Por qué? Porque querrán oírlo y entonces aparecen los falsos maestros. ¿Por qué existen los falsos maestros? Porque ellos son capaces de retenerlos y les enseñan cualquier cosa. Y esa cualquier cosa los deja. ¿Saben? Jesús vino a predicar la verdad. Y vino a predicar la verdad y el conocimiento de la verdad. Entonces, por eso es que cuando Juan el Bautista suelta a sus discípulos, no quiero decir que Juan el Bautista fuera malo, ni que fuera mal predicador. Era un hombre ungido por el Espíritu Santo, pero era un hombre que tenía la palabra que Pablo le pide a Timoteo, que redarguía verdaderamente, exhortaba de verdad y correspondía a la palabra al que le caía, hermanos. Al que le caía aquí en las iglesias, aunque se metan debajo de la silla, pero es para nosotros. Es para nosotros, es la realidad. ¿Sabe usted? La palabra dice que Dios dice que al que ama disciplina, y por la palabra me disciplina. Eso tenía Juan. Pero cuando Juan deja de ser el ministro del Evangelio, se vienen con Jesús. Y cuando se vienen con Jesús, están escuchando. Es una prédica diferente. Aquel les decía, el hacha está puesta y miren, arrepiéntase, den frutos de arrepentimiento. Jesús no les dijo tanto eso. Si permanecéis en mí y yo permaneceré en ustedes, yo soy la vid y mi padre es la vid y yo soy el pámpano. Ya me enredé, pero miren, Jesús les predicaba con amor y bien precioso. Entonces, de repente, cuando Jesús les habló firme y les dijo fuerte la palabra, dijeron, nos vamos. Y no era por la doctrina, era porque no soportaban la palabra y se fueron. Y Jesús por eso se le quedó viendo a los demás y les dijo, ¿y ustedes se quieren ir también? Y Pedro defendió el evangelio. No, aquí estamos bien, aquí está la palabra, aquí no nos podemos separar de ti. O sea, hermano, eso es bien importante. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque la iglesia va a crecer y va a crecer el reino de Dios. Porque Jesús vino a eso, a mostrar el reino y a ofrecer el reino. Porque es lo mismo como que a ti te muestren en la mañana un producto y si no te gusta no lo compras. Pero si te gusta, lo compras. Lógico, ¿verdad? Dije todo mal, pero es la verdad. Así es el evangelio en algunas iglesias, hermano. Si le gusta, se queda. Si no le gusta, va caminito afuera. Nadie le puede decir nada, se va. Pero eso es lo que no debe de ocurrir. Tiene que haber palabra que llene, palabra que nos exhorte, que nos enseñe, nos corrija, y no solo eso, que nos bendiga la palabra. ¿Sabe? Entonces pues, ellos no podrán escuchar la palabra verdadera. Una de las razones, ¿por qué? Porque se separan del Señor y buscan oír a los hombres. Y este es uno de los grandes errores. ¿Por qué? Porque los hombres los atrapan, hermanos. Y los atrapan religiosamente. Y el atrapamiento, llamémoslo así, yo no creo que exista en el diccionario, pero los atrapados creen a las doctrinas que les dan. Yo quiero decirle, mire, las religiones aprovechan para implantar dogmas. Fíjense bien lo que le voy a explicar. Los dogmas son enseñanzas.
Y un dogma es una enseñanza y usted la puede manejar. El problema es que a los dogmas les pongan dogmas y dogmatizan. Y dogmatizar ya es, así se hace, así está escrito, así será. Entonces, ¿qué pasa? El empapamiento de estas cosas, mire, esto es palabras raras, ¿verdad? Quizás leí el diccionario en la mañana. Cuando se empapan de todas estas cosas, viene la cosa de que la persona se pragmatiza. Y el pragmatismo consiste, hay un fulano llamado William James que dijo que el pragmatismo era verdaderamente la defensa de lo ya publicado o lo ya hecho. Regularmente se aplicaba en los reyes. Decía, así es, así será. Entonces todos los que prestan oído a esto no se someten a otros. Están sometidos al criterio del dogma, al criterio de lo pragmatizado, y les atrapan la razón. Cuando les atrapan la razón, están como de brazos cruzados. Están como que dicen, no, es que esto es y así es. Y le dicen, está ciego, no, es que así es. Por eso Jesús dijo en un momento, ¿y a dónde irán dos ciegos? Por eso cuando entre esto, hermano, mire, y voy a utilizar una figura, yo sé que lo están grabando, pero tómelo por el lado amable. Pragmatizarse implica estar en eso y no querer salir de eso. ¿Sabe? ¿Por qué razón en este país unos son Barça y otros son Barcelona? ¿No es cierto? Y sabe, pelean los del Barcelona y los del Real. Pelean, pero exageran. Yo los veo y yo me sonrío. Mire, nosotros allá, los coordinadores de grupos, después de que tenemos el MEP y desayunamos, damos libertad a la política, a las cosas, a hablar de cosas, y solo salen con Barça, y uno, no, que ahora ya te quedaste en el Bernabéu, que ahora vos no, y mire, y unas ofensas ahí, y les digo, cálmense. Y hay personas que ese pragmatismo, y perdónenme, yo sé que hay alguien por ahí vía Llames, pero perdónenme, yo sé que están televisando esto, pero lo uso como una ilustración para la filosofía que quiero aplicar aquí. Mire, bien sencillo, cuando una persona se amarra y se agarra de eso y se lo dan, no hay forma de que lo devuelvan. Y esta es la lucha del Evangelio, amado hermano, de hacer volver al camino a aquellos que se han perdido, de hacer volver al camino a aquellos que se extraviaron por los falsos maestros, de hacer volver al camino a aquellos que se dogmatizaron y se pragmatizaron con la religión. Hermano, no estoy hablando de una religión en términos directos, sé que con respeto a la televisión está acá, pero no debemos, hermanos, incluso nosotros no debemos de estar así, porque el Señor dijo, si ustedes creen en mí, dijo el Señor, serán libres, verdaderamente libres, porque el Hijo de Dios los va a libertar. Si la palabra no te liberta, sigues siendo esclavo de muchas cosas, amado hermano, hermana, y esta es la gran diferencia cuando te atrapan la razón. Por eso la palabra dice que nosotros debemos de razonarlo. Nosotros debemos de pensarlo y razonarlo. Y eso es lo que ocurre con la palabra. Por eso es que dice que la palabra y la fe es por el oír. Si tú escuchas, vino a tu mente. Pero lo bajas el razonado y llega al corazón y se queda. Por eso el salmista dijo, en mi corazón, no dijo en la mente, en mi corazón he guardado tu palabra, tus dichos, para no pecar. Hermano, si te atrapan la razón, perdiste. Por eso es que tenemos que tener cuidado. La palabra es libertad. La palabra es tan linda que nos ayuda. Mire, cuando le dice que tenga paciencia, dice, la iglesia debe de enseñar con paciencia, soportar y anuzar siempre la verdad de Jesucristo, no otra cosa, y no dejar que otros te bombardeen con doctrinas. ¿Sabe lo que es el bombardeo? Y es voluntario a veces. Es voluntario porque hoy por los medios uno ve la televisión. A mí me atrapan pero yo porque soy, se me fue la palabra, me gusta investigar, pues soy metiche, ¿verdad? Y veo a un predicador en la televisión, lo paro allí. Si soy yo, me cambio al otro lado,
Es lo que hacen ustedes, hermanos. Es lo que hacen ustedes. Canal 46, rápido al 47. Pero se mira todo. Dice la palabra, oídlo todo y retener lo bueno. Si te gustó el programa y lo estás viendo y ves la sana doctrina y lo entiendes, quédate viéndolo si no tenemos nosotros problemas con que veas a otros predicadores. No, para nada, al contrario, si te edifican, pero el bombardeo de las denominaciones o sectas es terrible. Es terrible, hermano, si ese bombardeo, cuando usted ve que la doctrina no está, rechácela. Porque ¿sabe qué? Estos bombardeos mueven masas enteras a la ignorancia. Que tiene oídos para oír, oiga. Masas enteras mueven los pueblos a la ignorancia. Y yo lo dije el domingo, lo que Oseas dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos esta palabra linda, preciosa, que la tienen todos, la misma. No piense que no, es la misma. La pequeña diferencia usted ya conoce, que son otros libros más, pero es la misma. Pero aquí está toda la sabiduría. Aquí está todo lo que dijo el sabio Salomón cuando terminó su discurso. Aquí está todo el sabor de la vida, hermano. Si usted el día que no lea la palabra, siéntase que no ha comido, por favor. Pero algunos de ustedes y que me están viendo, porque soy el blanco perfecto aquí en la nieve, no saben que no leen la palabra todos los días. Y dicen, no me quedó tiempo. No me miren así, hermanos. Yo no soy adivino. El anticristo va a venir, hermano. Quiero que vaya conmigo a Primera de Juan. Pensaba predicar el domingo parecido a esto, pero dije, Señor, se los doy ahora. La primera carta de Juan, hermanos, tiene algo que este Juancito tiene una parte importante en la cual nos enseña sobre los tiempos futuros. Por eso les decía cuáles serán más peligrosos. Son bastantes versículos, pero vamos a tratar de capturar algunos. Juan capítulo 2 dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Si ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Fíjense que antes de leerlos todos, antes de que el anticristo aparezca, van a aparecer todos los enemigos de la doctrina. Van a aparecer todos los enemigos del Señor Jesús. Van a aparecer toditos. Por eso es que el Señor cuando dijo hasta que ponga tus enemigos a tus pies. Porque cuando aparezca todos los enemigos que van a aparecer, hermano, yo no sé si va a ser tiempo peligroso para usted o para mí. A lo mejor para mí ya no, porque voy de salida y ustedes están empezando, pero va a haber mártires. ¿Y sabe qué? Ellos están entre nosotros. Los enemigos del Evangelio están entre nosotros. Por eso es que Juan dice, el 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No mire mal a su hermano que está a su lado. Por eso es que les decimos, abrácelo, ámelo. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga una pequeña mentalidad de salida. Una pequeña mentalidad que se lo llevaron con una doctrina errada. Una pequeña mentalidad que se va a ir diluyendo y cuando sienta están en la calle. Mire, aquí mismo podemos hablar sin nombre de algunos que yo conozco. Cuando yo llegué hace 4 años eran líderes y ahora andan en la calle. Le decía yo a Riduki,
hay que irlos a capturar, hay que irlos a traer, hay que irlos a buscar, porque quizás no son culpables, hemos sido nosotros que no les hemos dado el cariño, hemos sido nosotros que los abandonamos, los dejamos. Por eso es que aquí en la iglesia nuestro pastor general está preocupado que estemos actuando. Mire, nosotros nos reunimos aquí un equipo después de predicar este día, justamente para hablar de esas cosas. Ahí está el ministerio de consolidación, el ministerio de discipulado, el ministerio de evangelismo, está el ministerio de misiones, está el ministerio de la visitación, bueno, tenemos como 7 ministerios y aquí tratamos de arreglar ciertas cosas, pero la intención es que todos estemos contentos, unidos y que podamos ver las necesidades realmente cuando son grandes necesidades y levantarnos como iglesia, sólidos unos a favor de los otros. Por eso le digo, Juan dijo, estaban con nosotros pero no eran porque se fueron. Ahora, los cultivaron, ese es el problema. Ahí la razón. Mire lo que dice el 20. Pero vosotros, ya es la iglesia, tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Qué interesante se le puso cuando dice, pero ustedes tienen la unción del santo. Amado hermano, esta es la intención del Señor, que toda la iglesia tenga la unción del santo. ¿Y qué es la unción del santo? El bautismo en el Espíritu Santo, no es otra cosa. La unción del santo, la unción de Dios sobre el pueblo, sobre la iglesia, es el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es el poder que viene para siempre al creyente, y todo aquel que cree ya no se va, ya no se aparta. Y si se va a otra iglesia, pero lleva el concepto de la doctrina, porque ninguno que ha sido bautizado en el Espíritu Santo puede estar en otra parte donde le venden cualquier cosa. Amado hermano, el creyente debe de anhelar la unción del Espíritu Santo. 3 razones tengo yo. Una, para tener la verdad siempre consigo. ¿Por qué? Porque la palabra, el que tiene el Espíritu Santo y la unción del Santo, se la está revelando constantemente el Señor, aun cuando está revelada en la palabra, pero nosotros la estamos teniendo con una revelación casi a diario. Eso es lo importante de tener la unción del santo. Un segundo término es para permanecer realmente en la verdad. Amado hermano, ¿por qué va a andar en la mentira? Si andar en la mentira solo los anticristos. No se puede. Si la palabra dice la verdad, ¿por qué usted se va a desviar? No puede, no hay forma de que se desvíe. Por eso una iglesia que tiene la doctrina de Dios, la doctrina propia de nuestro Señor Jesucristo, siempre va a tener la verdad. Por eso el Señor dice que se conviertan y vengan al conocimiento de la verdad, que es la palabra de Dios. Tercer lugar podía ser para tener poder y rebatir las falsas doctrinas. Mire, cuando hablamos, y vamos a retomar de nuevo unos meses más, los temas sobre el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay dones no usados. Hay dones no usados y que tan necesarios son para la iglesia. Por ejemplo, el don de discernimiento de espíritus, hermano. A usted les puede hablar cualquier espíritu y si le dice, ajá, sí. No, hermano, el poder del Espíritu Santo, el que tiene la unción del Santo, el poder del Espíritu Santo de Dios, no le habla a cualquier espíritu. Usted lo puede callar con autoridad y le dice, cállate, en el nombre del Señor. Se calla. Y si es de Dios no le puede decir eso, porque tiene discernimiento de espíritu. Pero una iglesia que anda equivocada, errada, no va para ningún lado. Pero cuando tiene estos 3 conceptos, al menos 3 que yo anoté, entonces podemos decir que ella puede amar a Dios y puede amar a la iglesia. Porque cuando ama a la iglesia, hermanos, nadie le quita su asiento. Hasta nombre le va a querer poner a la silla. Hermanos, ¿no creen eso? Sí, yo no pregunté al momento de hablar, antes de predicar, quiénes nos visitan por primera vez, porque quería hacerlo aquí en este momento. Y si hay quienes nos visitan por primera vez, solo levanten su mano, queremos saludarlo. Dios le bendiga ahí atrás. Dios le bendiga, Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Dios le bendiga. Dios les bendiga. Les voy a agradecer que cuando nos vayamos, antes de irnos, se acerquen a los sugieres para que les den una cosita que tienen ahí. ¿Por qué lo quise hacer acá, hermano? ¿Por qué? Porque nosotros realmente, cuando tenemos la unción del Santo, podemos amar a los que nos visitan.
Podemos amar al que tiene a la par que ni lo conoce. Podemos amar la iglesia en términos generales. Y sabe usted que cuando usted comience a amar la iglesia, una iglesia bendecida totalmente. ¿Por qué? Porque la iglesia es la niña de los ojos del Señor. Él dijo en su momento, dijo que su iglesia no moría, no iba a morir porque ella va a prevalecer. Oiga, qué interesante, hermanos, tener esto, lo que dice Juan. ¿Por qué la iglesia debe permanecer unida? Y no solo eso, vigilante. Porque si ya tiene esto, doctrinalmente ya entiende las cosas como hermanos. Ya tenemos a Cristo con nosotros. Fíjese que lo que dice Juan 14:21, que me impacta siempre, que dice, el que obedece mi palabra es porque me ama. Y si me ama, mi papá le va a amar también. Y si mi papá le ama, yo también le amaré y me manifestaré a él. Qué lindo ese versículo, hermano. Y eso encierra todo el poder del amor de Dios que podamos entender. Cuando permanecemos todos bajo la misma unción, es porque fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Entonces tendremos un mismo sentir y un mismo pensar, doctrinalmente hablando. Esta es una razón importante. ¿Por qué? Porque cuando eso ocurre, ya podemos decir con toda libertad que estamos a la orden del Señor. ¿Cuántos creen eso? Estar a la orden del Señor, hermano. Así que la misión de un pastor es levantar, producir obreros. Además de pastorear, no es estar predicando. Pastorear es conocerlos, abrazarlos, visitarlos, hacer muchas cosas por las ovejas. Eso es pastorear. Por eso cuando me dicen pastor me aparto, me voy de ladito porque no califico todavía. Pero eso es. Pero ustedes mismos, cuando entran en el detalle de amar a la iglesia, ustedes están en la capacidad de estar a la orden del Señor. Y estar a la orden del Señor implica estar a la orden del Señor. Amén. ¿Sí? Ama a la iglesia y la ve sucia, viene y la lava. Ama a la iglesia y la ve que algo le falta, lo trae. Mire, hay tantas formas de decir que amamos la iglesia y una de las principales es amando al prójimo. ¿Sí? Una iglesia que se abraza en amor, una iglesia que califica ante los ojos de Dios en amor verdaderamente. Porque Juan es bien fuerte cuando dice, ustedes dicen que aman a Dios y si no aman a su hermano, qué mentira más grande tienen para decir que aman a Dios. Pero bueno, la unción debe permanecer. El Espíritu Santo siempre nos va a estar enseñando. Y le voy a leer para ir terminando, porque soy puntual en esto, Juan, capítulo 16, en el 14 también habla el Señor, pero el 16 quiero leerle, donde dice el versículo 13, y esto es por los que no tienen todavía el Espíritu Santo. Miren, como bautismo me refiero. Dice el versículo 13 del capítulo 16 de Juan, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, por supuesto el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién? Del Padre. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. No ande buscando que le hablen. No ande buscando que el profeta se lo diga. Si usted tiene el Espíritu Santo, pídale que se lo diga a Él. No vaya que se lo busque y se lo diga el profeta. Si usted tiene la unción del Santo, doble rodillas y dígale, Señor, heme aquí, háblame, porque tu siervo oye. Amén. El que tiene oídos para oír, oiga. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Si el Espíritu Santo nos hará saber todas las cosas por venir, Señor, debemos de estar confiados cuando Cristo se manifieste. Eso le dijiste a través de esta carta a Pablo que le dijera a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Señor, eso que le pidió a Timoteo es lo mismo que nos pides a nosotros, para que podamos estar confiados y esperando cuando tú te manifiestes en gloria, Señor.
para que cuando vengas no sea vergüenza nuestra. Por el contrario, Señor, la vergüenza sería quedarse. Pero queremos estar en victoria desde ya, Señor, no siguiendo fábulas profanas, no siguiendo las doctrinas equivocadas, no buscando componendas con doctrinas cerradas, Señor, no buscando que nos den o nos vendan un favor, Señor. Padre, queremos en el nombre de tu Hijo amado entender y aprender que es justicia, porque tú eres el justo. Queremos no ser avergonzados el día de tu venida, Señor, y que podamos estar firmes en la doctrina, que podamos comprender, Señor, que separados de ti y tu palabra nada podemos hacer, porque tu palabra nos limpia a diario y a diario nos beneficia tus milagros, tus favores, Señor. Por eso esta noche, Señor, la iglesia recibe con cariño la exhortación de la palabra, el redarguir de tu Espíritu Santo. Recibe con cariño la enseñanza y recibe con cariño, Señor, la doctrina en parte, Señor. Oh Jesús precioso, ahora te pedimos bendigas al pueblo, Señor, que perece por falta de conocimiento, al pueblo, Señor, que al bombardeo doctrinal del mundo se aboca. Señor, sácalo de ahí, ayúdalo, Señor, a comprender doctrina. Ayúdalo, Señor, a poder entender muchas cosas, Padre. Aquellas cosas, Señor, que pasan por alto por no oír la palabra. Señor, yo te ruego y te pido que entendamos lo que dijo el sabio Salomón al escribir sus Proverbios y Eclesiastés. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No hay más, Señor, no hay más. Yo te ruego esta noche, Señor, pongas en el corazón de cada uno de mis hermanos ese sentir que hubo en ti. Pongas en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, el congregarse para oír palabra. Que pongas en el corazón y la mente de mis hermanos orar y buscarte, Señor, humillarse delante de ti. Y tú siempre vas a tener respuesta para tu iglesia. Siempre vas a tener respuesta para el milagro. Siempre vas a tener respuesta, Señor, para la necesidad de cada uno de nosotros. Ahora, Dios, yo te pido, bendigas a tu pueblo. Lo bendigas, Señor, de los pies a la cabeza o la cabeza a los pies. En tanta necesidad, provéele, Señor, el milagro. Y esta noche, Señor, puede haber también un milagro espontáneo. Y si hay alguien acá, Señor, que quiere recibirte, permítele que levante su mano para orar por él. Si hubiese alguien que no tiene al Señor Jesús y quiere recibirlo, solo levante su mano. Yo quiero orar por usted. Si estuviese aquí esa persona. Padre, qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres porque nos recuerdas, Señor, que tú vienes. Que falsos maestros vendrán antes. Que el anticristo viene y enviará a tus enemigos primero, Señor. Pero nosotros que tenemos la unción del Santo, estamos confiados, felices de poder servirte, poder amarte y realmente amar al prójimo. Gracias, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.